eso a mí me camela. Hey, ley, ley, que tú tienes carita de mar. Hey, ley, ley, y tus ojos, hierba buena. Y eso a mí me camela. Cuando te bañas, niña linda, en el estero, cuando caminas y balanceando tu cuerpo, cuando me miras de reojo entre tu risa y me pone loco, mujer, me pone loco, y eso a mí me camela. Carita de mar. Hey, ley, ley, y tus ojos, hierba buena. Y eso a mí, eso a mí me camela. Hey, ley, ley, que tú tienes carita de mar. Hey, ley, ley, y tus ojos, hierba buena. Y eso a mí me camela. Cuando te bañas, niña linda, en el estero, cuando caminas y balanceando tu cuerpo, cuando me miras de reojo entre tu risa y me pone loco, mujer, me pone loco, y eso a mí me camela. Que tú tienes carita de mar. Hey, ley, ley, y tus ojos, hierba buena. Y eso a mí, y eso a mí me camela.
Hola, hola. Listo, listo. Nos escuchamos bien, espero. Bienvenidas, bienvenidos quienes se van conectando. Como dijimos la semana pasada, y sí se hizo, acá estamos otra vez transmitiendo. Estábamos compartiendo en algunos espacios, en algunos grupos, y como nos cambiaron toda la configuración en Facebook, bueno, nos tardamos un poquitín, pero bueno, gracias. Estamos nuevamente acá. Un poco continuando el diálogo de la semana pasada con Joe. Y como decía, Joe nos va a estar acompañando porque tiene un montón de preguntas bien interesantes, pero también es importante, la semana pasada yo le preguntaba y les compartía, incluso me escribieron por ahí en Facebook que se identificaban con esa parte de haber buscado como, pues por muchos lados, haber estudiado muchas cosas y sí tener un montón de herramientas, un montón de conocimientos, porque cada curso es supremamente valioso y te da algo que dices, ah, ya encontré una parte, pero como que algo faltaba. Y de alguna manera esa experiencia, y eso es lo que me he encontrado, yo también como formador, como ese filtro que va haciendo lo que somos como SANEM, que las personas que van llegando casi siempre tienen un perfil similar. Personas que son buscadoras, que ya tienen una serie de conocimientos y que les encanta y les fascina el modelo de SANEM porque les da una forma de ordenar lo que ya traen. Claro. Que es como muy interesante que lo que se plantea acá como parte, o sea, el punto de partida es un modelo teórico, no es que solo sea un modelo teórico, también tiene un modelo terapéutico, un modelo de abordaje de enfermedades, o sea, hay una serie de cosas que se desprenden, pero de entrada lo que nos planteamos es un modelo teórico que permitiera esto, incluso en consulta. Claro. Llegar con Sí. un rompecabezas de cosas, Sí. porque aunque no sea propiamente una persona que haya buscado cursos, sino en su propia vida. A mí me llegan muchas personas que han ido a 200 terapias diferentes y que en cada uno han sanado algo y Sí. algo falta. Exacto. Y que dice, güey, aquí ya encontré lo que sigue. Que no es como propiamente la terapia que me cura, sino el modelo que me dice cómo ordenar el rompecabezas. Yo les digo algo así, tirarlo y ahora sí ponernos a vivir y a disfrutar y a seguir pues lo que sea que nos tenga aquí a cada quien. Entonces me gustaría yo, retomando esa pregunta, que nos compartieras esa experiencia tuya, ¿no? Que te dieras un momento de compartir cómo llegaste a SANEM, qué representa esto para ti y pues nada, bienvenido. Okay. Gracias, gracias. Gracias. Pues bueno, actualmente, pues digamos que las credenciales que tengo es de terapeuta, coach, consultor. Mi camino ha sido como, pues, ha sido raro porque siempre no hay como una instrucción que te diga como cómo debes de empezar y hacia dónde tienes que ir. Entonces, lo primero que se me ocurrió en su momento fue pues, ser terapeuta, ¿no? Era lo más fácil, era la forma de compartir mi experiencia. Y luego, pues, progresivamente fui tomando las certificaciones. Y fíjate que antes de entrar aquí a SANEM, era que no eran tantas cosas que había yo, empecé pues desde el tema de chamanismo, el tema, el diplomado o la carrera de terapeuta, vas llevando todas las terapias, tienes que abarcar todas las terapias, entonces las estudias y luego las pones a las prácticas y luego vas pasando, ¿no? Entonces, tuve una visión muy global de todas las terapias, ¿no? Entonces yo decía, sí, pero, ¿no? Sí, pero, ¿no? Entonces, de todas esas, de hecho, de todas las que había en la certificación, ¿Qué certificación? es la de terapeuta en medicina natural. Ok, ¿no? ok. Es toda una carrera. Va. Entonces, ese sí, pero, y es más, de todas esas no agarré ni una. ¿no? Entonces me identifiqué mucho con la acupuntura tibetana, porque hay una diferencia con la china. Entonces, desde ahí empecé, ¿no? Entonces empecé yo a hacer como una combinación de estas terapias y así empecé mi camino, ¿no? Después llegó un momento que en la terapia decía, híjole, sí, está padrísimo, o sea, la gente está conforme, pero ¿por qué sigo escuchando las mismas historias, no? La misma historia, ¿por qué? Entonces, Ese tema de que la gente regresa, o sea, que sí se regresa. sana, se siente mejor un tiempo y regresa. Y regresa, ¿no? Y yo, pues que lo que acabamos de hablar, yo, pero pues ¿qué pasó, no? Entonces, en esta búsqueda,
que obviamente a la vez es una búsqueda propia, decía, es que, ¿qué puedo agarrar? ¿De dónde me puedo agarrar para complementarlo? Entonces pensé en su momento que el coaching me lo iba a dar, ¿no? Entonces ya voy al coaching y estudié el coaching ejecutivo con una escuela de Venezuela. Y salgo y yo, sí, es más, al último de la certificación era llevarlo a cabo, dije, no, no me la compro. Además, con los mismos instructores no estaba yo de acuerdo. Dije, es que esto no te lleva realmente a un cambio, ¿no? O realmente una sanación. Entonces digo, no, y lo digo, bueno, pues me voy a Newfield, ¿no? En Newfield es el coach ontológico a nivel mundial, ya sabes, y con Julio Yala y Humberto que estudian y todo esto, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Llega a casa, estaba llegando, tenía muchos como conversaciones pues enfrentamientos con mis instructores, porque les dices que no es así, y me dicen, no, es que yo y tú quieres verlo de otra perspectiva, y yo, pues sí, pero es que hay algo atrás que hace falta, pero no sé ni cuál es. Entonces después ya pasé ciertos eventos en mi vida, y buscando, ¿no? Ya entonces regresando, trato de volver a retomar el camino, porque estuve fuera 10 meses, digo, ok, ¿ahora qué puedo hacer? ¿No? Entonces, en tanto, empecé a estudiar todo el tema del dinero, dije, bueno, pues parte del dinero fue ya más fácil, entonces me empiezo a dar cuenta de que las emociones y ciertas programaciones y ciertas cosas, creencias que tenemos, pues no te dejan avanzar, y dije, bueno, si es así con el dinero, entonces va a ser con todo, entonces dije, pues vámonos así como back to the basics, que es lo básico. Y buscando, dije, bueno, ¿quién se puede encargar del tema de la emoción? ¿No? Entonces me sale Sanem, ¿no? Sales tú ahí. Entonces dije, ah, mira, porque ya tenía todo ya llevaba alrededor de como año y medio estudiando la neurociencia, desde todo el trabajo de Dispensa, Joe Dispenza. Joe Dispensa, todo el trabajo de Tony Robbins. Entonces decía, oh, sí, la ciencia me empezó a dar como esa justificación del por qué, entonces ya no era un mero vista espiritual, sino un por qué, ¿no? Entonces la parte espiritual decía, ok, antes se creía así, la religión lo creían así, ¿no? O, por ejemplo, el tema del árbol de la vida, ¿no? La visión que había del árbol de la vida, pues era la célula, ¿no? Tal cual, ¿no? La neurona, ¿no? Entonces, desde ahí me cuadro, es cuando vengo contigo, entonces, pero yo tenía información como de todos lados, ¿no? Híjole, ¿qué no toqué puerta para estar ahí? Entonces, cuando vengo aquí a sesión contigo, es más, venía yo como a cuestión prueba, ¿no? Porque decía, bueno, ¿cómo voy? Y dije, bueno, hasta que me pase algo, pues voy a ir, ¿no? Entonces, la experiencia que yo me llevé fue como, inmediatamente fue como las piezas como Tetris, así, cómo se empiezan a acomodar y se empiezan a acomodar, y a mí me hizo como todo el sentido del mundo, del por qué y el para qué, ¿no? Entonces, cuando en la consulta veo un reflejo que tenía que ver más, o sea, no como algo que es mi culpa, que tengo que sanar, ¿no? Y que se volvió una carga, entonces veo una tendencia a siempre tratar de buscar algo más. Entonces, cuando me doy cuenta de que no nomás tiene que ver conmigo, sino con mi entorno, con mi sociedad, y que hay que empezar a ver las posiciones y la perspectiva de donde estás parado, y que eso va a empezar a determinar, híjole, me cambia todo el mundo, ¿no? Entonces, yo venía la primera vez con un tema de culpa, que quería sanar para que no se repitiera desde una mirada de constelación, ¿no? Okay. Entonces, por eso cuando hablamos del tema de constelación, cuando se le quita toda la jerarquía desde el tema transgeneracional, no, hombre, pues dije, qué chulada, ¿no? Porque yo estaba muy peleado con el tema de la constelación. Entonces, claro, a donde iba, yo me peleaba con todos, ¿no? Yo llegaba y no, y es más, mandaba las certificaciones por un caño y lo que seguía, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha dado Sanem ha sido como yo creo que lo puedo definir más como este orden porque, y eso que acabo de entender el modelo hace poquito, el que tienes, pero me dio ese orden del por qué, el para qué, ¿no? Entonces, todas las herramientas que había visto en otras áreas, porque yo creo que el error que cae mucho en estas personas que dan, y obviamente todos tienen su valor, pero el error es que creen que es su verdad, ¿no? Creo que hablan desde, es mi verdad y así tiene que ser y este es el camino.
Y entonces luego te dan todo una metodología, ¿no? O un método que no tiene ni metodología, y entonces lo tienes que estudiar, entonces ya lo estudias, lo terminas y, ¿no? Entonces yo veía que todo se certificaba y yo, pero tú tienes más problemas en tu casa que los que puedes resolver afuera, digo, no se me hace congruente. Entonces yo tenía mucho de que no era congruente, las cosas no eran congruentes, entonces por eso ha pasado lo que ha pasado, que todos los líderes de ciertos programas y todo, pues terminan en más rollos que los que tratan de resolver, ¿no? Entonces, aquí fue como este acomodo y ver, no desde una verdad, porque yo nunca te escuché a ti diciendo, es la verdad, ¿no? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, como una mirada de que, a ver, no es mi verdad, pero aquí está esto que está fundamentado. A ver, entonces vamos viendo de dónde lo estás fundamentando. Entonces, empiezo a observar como las diferentes miradas y yo, ok, dije, sí me hace sentido. Dije, entonces cuando te dije, yo quiero estudiar esto. O sea, se puede, y entonces ya justo íbamos a entrar en el inicio del diplomado, ¿no? Entonces, a mí lo que más me hizo sentido fue que toda la información no fue desechable, que lo que los demás hacen eso. Uy, no, ya vienes con cierta escuelita, no sirve, ¿no? Entonces a mí, ¿por qué me desvalidas todo lo que he trabajado? Y en su momento, si fue una revelación para mí, ¿por qué me lo quieres quitar, no? Y aquí no, fue como, gracias a que tenía todo eso atrás, pude entender lo que se trataba la psiconeurología, ¿no? Entonces, el poder estructurar, organizar, incluir la información que ya tenía, pulirla y corregir mi vocabulario, híjole, para mí fue revelador. Así fue, no, ¿en dónde estoy? Dije, esto aquí es donde debe de dar la respuesta, ¿no? Entonces, para mí ha sido, a mí, es más, al hablarlo me emociona porque es como, híjole, hay un modelo ahora sí que está completo, ¿no? Porque viendo, por ejemplo, desde Bruce Lipton, pues te hablan desde la creencia, pero desde el parte nomás de lo que hace el cuerpo. Dispensa, te limita y nomás te lleva a prácticas. Tony Robbins se quedó en el NPL y ahí se estancó y ahorita ya está la parte económica. Ramón Samso te habla desde la parte espiritual, pero no mete nada a lo científico. Y así te puedo ir diciendo cada uno que tiene todo su valor y que me ha agregado un valor, pero no está completo. Claro. No lo veo completo, ¿no? Entonces, aquí está este modelo donde veo que tiene unos pasos y una trayectoria que tú puedes identificar en dónde estás. Eso se me hace increíble, porque este modelo se me hace como un mapa, que puedes llegar a decir, aquí estoy, y qué es lo que sigue o qué me falta, ¿no? Entonces, más o menos fue como veo actualmente Sanem, creo que, y bien lo mencionaste la vez pasada, porque apenas es un camino que se está abriendo y todo lo que tenemos que recorrer, ¿no? Entonces, creo que ese es, para mí Sanem fue eso, y me emociona porque cada vez lo estructuro mejor, cada vez lo pulo más, cada vez mejoro mi vocabulario, cada vez lo veo con mis propios clientes, las revelaciones que tienen. Acabo de tener una mentoría de 5 horas y yo más, ¿no? Así, vamos, hasta que dijo, bueno, ya, no puedo. Pero era porque llegábamos todo esto, ¿no? Tras, y entonces tiene un orden, es más, hasta, como bien dices, no un orden, no como un orden estructural lineal, pero sí lógico. Entonces eso mismo hace que en la misma acompañamiento te lo dé y se acomode solo. Entonces ya no depende de uno la sanación del otro, y eso es muy liberador. Claro. ¿No? Porque Claro. entonces yo te estoy dando la información que se necesita con la estructura que a lo mejor tú necesitas, que te hace falta. Entonces ahí el cliente o el paciente se hace responsable y ahí creo que es la verdadera sanación, ¿no? Ya. Más o menos, es un pequeño resumen de eso, ¿no? No, pues súper interesante, Joe, todo este camino. Yo no sé, digo, te lo dije antes de empezar a charlar. Decía, güey, pues ni siquiera sé que haces todo un montón de cosas, pero no sé qué tanto. Súper interesante ese caminote que te has aventado. Y ese es de alguna manera como algo que me gusta mucho de lo que hemos construido en Sanem. O sea, al plantearnos como un modelo teórico, nos basamos en este tema del lenguaje. Es decir, cómo nombras lo que nombras, de dónde viene lo que nombras, no dar por sentado, buscar afanosamente describir cada concepto que usas, cómo se articula con todo lo demás,
se integran mucho este tema de la teoría de sistemas, del lenguaje de sistemas. Por eso a veces suena muy abstracto, que es un tema que platicábamos también hace un momento, es decir, a veces como este modelo no es un mapa, me encantó cómo lo describiste, no es un mapa que te dice, así se resuelven las cosas, güey, ¿no? Yo lo veo más como una cartografía, como Ándale. una herramienta para Sí. construir tu mapa Exacto. y ver dónde estás posicionado en ese mapa. Exacto. Porque aquí ese es el tema, no podemos superponer el mapa de una Del persona a otro. otra, Exactamente. ¿no? Eso no lo podemos hacer, pero sí podemos construir elementos en común que nos ayuden a describir, y por eso siempre soy muy enfático, el modelo de Sanem es para observar conflictos, Sí. aprender a observar cómo observo los conflictos, cómo los abordo. Y por eso es como toda esta responsabilidad que dices, ya es la persona la que se tiene que posicionar, y que no significa que nosotros como acompañantes no hagamos nada, tenemos una gran responsabilidad en el proceso de comunicación, ¿no? En el proceso de posicionar, de actualizar esto que nosotros hablamos del circulito, ¿te acuerdas que hablamos mucho en este lenguaje, ¿no? De esta ruptura del tejido, ¿no? Que decimos, viendo el flujo, desde la contracción y la expansión, y que nosotros aquí observamos desde la lógica de la creación, Sí. que es la vida, aquí estamos, aquí vivimos, es el famoso ahora, el punto cero, ¿no? Que es el punto de inflexión donde luego viene la expansión, que para nosotros tiene que ver muchísimo con la conciencia, con la creatividad, con nuestra capacidad de materializar, ¿no? Aquí está la materia, ¿no? Ese punto a veces que tampoco integrado, el punto cero, porque es tan chiquitito, ¿no? Es medible, es muy, muy difícil, y que nos quedamos acá porque suena más bonito, que es lo espiritual. Exacto. Y que, por ejemplo, en mi experiencia, yo estuve ahí muchos años. Claro. Entonces, cuando llego y digo, bueno, pues ya estudié todo lo que tenga que estudiar, ¿por qué no hace coherencia en mi vida? O sea, ¿por qué te sientes este vacío? Claro. Entonces, el modelo te lleva a eso. Entonces, por ejemplo, el tema del lenguaje. El tema del lenguaje, el único que yo he visto, aparte de aquí, ha sido una parte del tema ontológico, ¿no? Sí, se va. Obviamente, pero limitado, porque como ya un momento que llega a un tope y ahí le paran, ¿no? Entonces ya no lo van más porque ya como que no supieron descifrarlo. Claro. Y el otro es José Luis Parise, que es argentino. Lo habla, pero lo mete desde una parte, habla del lenguaje desde una parte chamánica. Es muy mágico. Es muy mágico. Sí, a mucha gente nos hace ruido esa parte. Exacto. Como entonces, si estuve tantos años ahí y me quiere hablar desde ahí y darme un modelo desde ahí, pues ya no me lo voy a comprar. Claro. ¿No? Fíjate, y ahí es donde viene la clave de lo que a mí me ha gustado de este modelo. Cuando yo estudio a Hammer, ¿no? Este tema que luego aquí nosotros entendemos como un código de lectura de conflictos biológicos, un código de lectura, no una tabla, no una lista. No una lista, no un diccionario, sino una forma de observar y de comprender a partir de la función del tejido, el programa biológico que se activa, y luego es donde entra todo esto, que es el tema social, cultural, el tema de integrar la lingüística, la semiótica, el lenguaje, el constructivismo, todo esto que de alguna manera le va dando forma a eso que quedaba como un vacío. Ajá, ¿no? sí. Por eso se hacía un pensamiento lineal de, si tú tienes tal síntoma, así te digo, pasó esto, ¿no? O sea, tuviste un conflicto de territorio, un conflicto de ira y rencor, un conflicto de desvalorización en tu trabajo, ¿no? O sea, a veces, porque de alguna manera se comprende que hay una función, pero luego viene toda esta parte del lenguaje, ¿no? O sea, si hay algo que es material, que está aquí en el punto cero, que es mi cuerpo, y eso es lo que nos da Hammer. Entonces, yo cuando entiendo eso, entiendo toda una lógica, de alguna manera, de comprender los conflictos. Yo ya traía esta visión sociológica, que eso es lo que ayuda histórica. Muchísimo, claro. Es lo que a veces siento que le da como un armazón a todo. Creo que mucha gente que anda en este camino como que se olvida de esa parte histórica. No sé, nos fascina tanto el presente, la hora y ese futuro, y todos esos futuros probables, infinitas posibilidades son fascinantes. Claro. Pero se nos olvida también integrar esta parte de que venimos de un proceso histórico que tenemos que integrar, y que es esto, y que mientras no lo veas, pues va a seguir siendo más poderoso, nada más se va a resignificar, claro. ¿no? Que es lo que yo explico como el DHS, por eso hablaba de Hammer, que entender las leyes de Hammer fue alucinante por eso, claro. porque cuando lo llevas a un tema histórico,
vimos que hay un DHS de la humanidad, lo que llamamos el matricidio. Y esto le da una coherencia a los conflictos, una coherencia histórica. Entonces, ¿qué significa que es un DHS? Que cuando nos separan de la madre es la fase activa, que cuando empieza toda esta revolución de la conciencia, empezamos una vagotonía, y que ahora quizá estamos en la parte de la crisis epileptoide del ser humano, donde o pasamos al otro lado, ya la restauración, a decir, bueno, vamos a arreglar el cagadero que hicimos en la Tierra. Por cierto, hoy es 22 de abril, Día de la Tierra, sí, se conmemora, hay un festival, ahorita pásense a buscar el Festival del Día de la Tierra, pasan cosas lindas, están haciendo cosas bien chidas. Entonces, es eso. Vivimos un DHS donde nos alejamos de la especie humana, de la lógica coherente, y construimos una forma de vida artificial, que es aquí donde entran las creencias, ¿no? Todo este tema de la creencia. Y esa parte del modelo te da una perspectiva, una escala, que luego te permite aterrizar aquí. ¿Cómo observo yo la realidad? Entonces me permite observar, entendiendo esta lógica, es que yo necesito observar esto. Cuando yo observo esto, yo eso te lo digo por experiencia, cuando la persona entiende el matricidio en sí mismo, o sea, cuando integra este punto del pasado con este punto del presente, el mejor futuro aparece automáticamente. Así es. Ok, claro, lo voy a poner para sintetizarlo desde mi experiencia, cómo viví eso. Entonces, eso es lo que me pasó, pero o sea, cómo sería como en palabras en mi experiencia, estaba viendo desde afuera, o sea, vamos a pensar desde afuera de la espiritualidad, fui bajando, fui bajando, y luego el tema mundial, y luego es el tema país, y luego ciudad, y luego familia. Ese camino es larguísimo, ¿no? Pero entonces cuando empiezo con el primero, que fue exactamente el de matricidio, el de maternidad, y entiendo la perspectiva, entonces lejos de hacer desde afuera, para entender todo ese proceso que puede durar toda una vida, empiezas desde el punto cero. Dije, ay güey, entonces aquí está, lo sentí como si encontré al mago de Oz detrás de la cortina, tú eres, ¿no? Porque yo me decía, ¿por qué no me hace congruencia? Porque sigo sintiendo que algo falta. Cuando le doy al tema del matricidio, dije, aquí está todo el tema, ¿no? Entonces, la perspectiva fue diferente. Entonces, cambia tu percepción y todo se vuelve más sencillo y entonces, ahora sí, ¿no? Tus futuros, ahora sí se hacen presentes y ahora sí puedes construir tu propia realidad. Desde esa mirada, ¿no? Y que esa construcción ya no es una cuestión técnica mental, sino un aprendizaje de flujo, que es este ir y venir, porque las consecuencias de esto siguen aquí. Sí. Esto, recuerdo, lo hablábamos la sesión pasada, la charla pasada, le decimos tendencia a nosotros. Tú tienes una tendencia a jugar un rol en un sistema que está jodido. Me encantó otra cosa que decías, y esto lo anoté porque no quería dejarlo pasar. Esta idea de relaciones, ¿no? Que llamamos familia, ¿no? Y que tú decías, esta perspectiva transgeneracional tan diferenciada de otras, como la psicogenealogía clásica, ¿no? Como las constelaciones familiares, que sin darse cuenta sanan muchas cosas, porque son herramientas alucinantes que al final de cuentas vienen de los pueblos originarios, de los Zulus. La constelación es una técnica que Hellinger aprendió de los Zulus y que hizo su propio modelo con un lenguaje occidental, que ese es el tema teológico, porque él era teólogo. Entonces, no cuestionan el hecho de que familia signifique, lo voy a poner mejor de este lado, esclavitud. El famulus, ¿no? De los romanos. ¿Y qué es esta forma de enseñarnos a pensar desde estas jerarquías? ¿No? Donde la familia se vuelve la necesidad de integrar esto, de operar en este sistema como si, sin darnos cuenta que este sistema es el conflicto. Ajá. Sí, porque lo pusieron, porque así este sistema se traduce en todo y que ni siquiera estás consciente de que estás en un sistema donde es jerárquico y que no es así. Claro, porque aquí es donde viene bien importante la historia. En el matricidio se crean los géneros. Esto es un tema que se llama género. ¿Han escuchado hablar de los estudios de género? ¿No? Bueno, los estudios de género básicamente lo que dicen es que el concepto de hombre y mujer
son construcciones 100% sociales. Y tienen razón, porque biológicamente lo masculino y lo femenino lo tenemos todos. Son los hemisferios cerebrales. Y aquí es donde aparece el lenguaje de esa integración y el ser. La parte racional y la parte emocional. Yo para comunicarme necesito sentir lo que me estoy comunicando, ¿vale? Entonces, lo masculino y lo femenino no está separado, pero aquí nos enseñan a vivirlo separado. Y ya te jodieron. Exactamente. Que ahora, que por eso, si lo metemos del matricidio, si tú entras desde esta mirada, se te hace muy conflictivo, porque está hecho para eso. Ese sistema está protegido para que no lo pueda romper. Claro. Pero si desde el matricidio o desde la parte del curso de maternidad, yo lo veo así, ¿no? Como que entras desde abajo y entonces lo puedes visualizar, ahora sí ves toda la trampa, ¿no? Claro. Que si lo ves desde acá, porque desde acá está todo protegido. Claro. Entonces, por eso cambia tu perspectiva y puedes verlo desde aquí y la mirada es reveladora. O sea, es reveladora totalmente. Claro. Y aparece ese famoso concepto del cero o del instante, de esta idea que nos dicen muchas sabidurías, que la solución es de adentro hacia afuera, pero te la dicen con un modelo de afuera hacia adentro. Exactamente. Y te quiebran la psique, cabrón. Sí, o sea, por eso es el tema de lo Sí. complicado de no ir en congruencia con el diseño del ser humano. Ujú. El pensamiento mágico en la formación es una etapa de la vida del ser humano supremamente importante, que son los primeros años de vida y cuando el niño empiezan a ser conscientes, se le llama etapa de pensamiento mágico, ¿no? Que creen que todo es mágico, Claro. ¿no? O sea, no tienen que buscar explicaciones. Luego viene la necesidad de buscar explicaciones donde ya integraste lo mágico, no lo pierdes. La magia es estar vivo, es sentir, y luego la magia es encontrar explicaciones, pero eso ya no se llama magia. Es otro proceso en el desarrollo cognitivo, que ya es la corteza superior, que es cuando buscas explicaciones. Es donde yo digo, es tan importante sentir y dejar fluir, que lo que hablamos del como sistema. poder explicar, cabrón. Y ese es el tema que decías de los maestros, cuando se asumen como maestros de alumnos. Exacto. Yo soy el maestro, tú eres el alumno. Y ahí ya se puede Yo soy el que sé, yo te voy a enseñar mi modelo, ¿no? Ahí está, te lo enseño, tú aplícalo, pues yo soy el maestro y el que necesita, el que explica, tú el que entiende. Así es. Si yo me planteo esto, entonces en terapia lo mismo, yo soy el terapeuta, el que sabe, el que estudió, el que tiene el montón de diplomas ahí atrás, y tú eres el que no sabe, el que no estudia todo eso, y entonces yo te voy a curar. Yo te voy a curar. Y es donde cae todo el No, tema. y eso, desgraciadamente, es clavarse, y por eso funciona, porque casi todas las terapias están centradas aquí, la ciencia está centrada acá, y han estado separadas. Y yo digo, no, tenemos que crear un proceso terapéutico donde la persona entienda qué le está pasando. Y se lo puede explicar a sí misma. A la mera no se los puede explicar a los demás. A la mera el proceso de explicación es solo tú y yo en consulta, güey. Y sales de consulta y dices, güey, no puedo hablar de esto con nadie porque nadie me entiende, cabrón. A veces ni siquiera que lo platica afuera, sino que es un diálogo interno. De eso se trata. Porque fíjate, la diferencia de cómo trabajaba antes a ahorita como está, desde la psiconeurología, fue esa, de que antes era cómo te explico lo que no entiendes, entonces era una explicación de mi perspectiva de lo que yo tenía de la vida y que quería imponérsela al otro. Pues obviamente no iba a entrar en solución. Ahora, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué pasa en la magia? No es agarras y, ay, pues tienes tu bronca y te va la información y es lo que tú puedas. No, al contrario, es como una, yo lo veo desde palabras de Dalai Lama, desde un tema de compasión, ¿no? Donde es un tema de que no solo es empatía, porque entonces entraría en la emoción, sino de que entro en ver en dónde estás, te doy la información, siento lo que estás sintiendo, pero a la vez no es que te arroja la información, sino que te ayudo a que tú la entiendas, a que hagas este enlace y tengas este diálogo contigo mismo. Entonces la persona entra en un diálogo interno que ni siquiera se da cuenta que se está explicando a sí mismo y que la respuesta la tiene él mismo. Entonces es súper, pues, no sé, es como revelador ver esta forma del acompañamiento, cómo se da, porque dice la persona, no, pues que vine aquí para que tú me dijeras. Y al último, los que terminan diciéndose a sí mismos son ellos mismos. Entonces, no hay otra. ¿Cuál es la mayor verdad? Tu propia verdad. Claro. ¿No? Y lo que sí damos en consulta, por ejemplo, es ese modelo, es como el arte, es lo que te preparas en el diplomado, güey. Aprender a comunicar
sobre cómo la persona se comunica. Ujú. Aprender a comunicar sobre Exactamente, cómo la persona se ándale. piensa. Esa es la parte artesana, ¿no? Claro, y Artesanal. es que es única, que ahí donde hay una guía, si me dices un síntoma, yo sé, me da una facilidad de por dónde entrarle, pero no me da una Una respuesta. respuesta. Solo me da una Exacto. orientación, un mapa, y mira, es para el sur, güey. O no sé Ajá. si voy a encontrar una curva, un barranco, y eso ahí tengo que ir preparado para lo que me vaya a topar. Si me explico, nomás te da un rumbo. Y Ujú. como tú dices, en consulta o en un proceso de acompañamiento, no es donde yo te impongo el modelo. Así No, es. pues esto no se explica, de hecho se Para explica muy pasar. poco, Así. ¿no? Se trata simplemente de posicionar, de dar información para que la persona diga, "Ah, me han condicionado para esto, cabrón". Yo les digo, el objetivo de la consulta, por ejemplo, de eso se trata el transgeneracional, el curso, y tú que lo has estudiado, el curso de transgeneracional es para que la persona aprenda a verse así, que haga esto que acabo de hacer, que quite esas categorías Eso y que vea a las personas como personas, que las vea a los ojos y diga, me gusta estar contigo, o sabes qué, no quiero estar contigo y nada me obliga. No tengo separada mi capacidad separado. de sentir, de explicar. O sea, no es como, a ti te toca ser mujer y a mí me toca ser hombre. Exacto. Sí, No, se deshacen todos esos la roles. equidad aparece, porque, güey, uno Inmediatamente. puedo observar la empatía, todo, porque aquí ya me relaciono por afinidad. Y es más tangible así. Claro, Mucho más desaparecen las tangible. categorías, entonces ya no somos seres separados, somos seres que se integran y que se van moviendo en el flujo de lo social. Así es. Me relaciono por afecto. Ujú. Entonces, Todo eso es la diferencia, de alguna manera, con lo demás que, por lo menos de mi experiencia. Porque partiendo desde aquí, puedes entrar a ver todo esto y es mucho más fácil. claro, A que claro, sientes desde otra manera, donde hay mil bloques, miles de obstáculos que no te permiten hacerlo. Entonces, claro. los demás, ¿qué pasa? Imagínate querer sanar algo desde una estructura que todavía es falsa, pues por eso no sanan, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuve en el avanzado de Joe Dispenza, y entonces, para empezar, toda la información que él comparte, la mayoría no lo ve, ¿no? Entonces, imagínate, 1000 personas que todavía no entienden ni siquiera lo que está diciendo. Entonces, él nomás lo lleva como carece de esta herramienta, de esta visión. Entonces, te pone nomás una experiencia de meditación y te pone 2, 3, 4 horas a meditar. Y se acabó. Pero ¿dónde está la mirada donde realmente puedes resolver tus temas? Claro. ¿Dónde está la raíz Claro, que te lleva a sanar? claro. Y creo que eso es lo diferencial en Sanem con todo lo demás, porque lejos de que te diga, tienes que seguir este modelo, ¿no? O este orden, que es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Sí, Sí, como eso es, poner una loca, ¿no? Unos claro, elementos, pero no un orden. claro, Esto, porque es como es como si tuviera un orden propio, lógico, interno, ¿no? Donde entonces comulgamos claro. y podemos tener un diálogo, ¿no? Esta comunicación. Claro, y por eso a la vez el reto de estos programas, de estos espacios, ¿no? Porque si eres muy racional, te metes al diplomado y desde lo racional mucha gente entiende todo este pedo y lo integra y sabe cuándo ir, y a veces nada más van a una consulta y ya, ¿no? Pero la forma más clásica quizá de integrar es desde dentro. O sea, seguro las personas que han venido a consulta sanen, esto les cae así. Sí. Quizá las que no dicen, güey, ¿de qué me está hablando este güey? Quizá los que estudian, los que tienen un lenguaje ya más familiarizado con la ciencia y tal, les haga sentido. Más sentido, sí. Me explico, pero esto es un reto porque esto es una experiencia muy desde adentro. Exacto. ¿No? O sea, que ahora yo creo que será bueno, ¿no? Hacer una invitación, porque creo que si tienen los estudios es muy fácil de una manera comprenderlo. Pero entonces las personas que están en consulta será bueno que nos dijeran cómo lo han sentido ellos, ¿no? Porque creo que a veces el tema interno pues está muy fácil porque platicas contigo mismo y ya se acomodo. Pero ¿cómo ha sido la experiencia de compartir lo que han aprendido con los demás, con sus familiares? Entonces era bueno que nos estuvieran compartiendo cómo ha sido esta experiencia de compartir esto que han vivido o este orden interno, cómo lo platican a los demás, cómo lo comunican con los demás, ¿no? Eso será genial. A veces, fíjate, yo tengo ahí un montón de mensajes así, pero a veces son cosas tan íntimas, yo jamás me he atrevido a abrirlo, ¿no? Pero la invitación estaría genial, ¿no? Que nos empiecen a poner, ¿no? O sea, es que yo viví esto y lo comuniqué así, ¿no? Desde donde quieran compartirlo, desde donde ellos estén guardando su privacidad, ¿no? Claro, claro. Porque, vamos, en última instancia, este modelo no solamente, como decimos, es para sanar. La gente llega por una cosa
siempre, y el tema siempre es otro. Híjole, Siempre, sí. pero por regla. Incluso Sí. cuando ya saben de lo transgeneracional, siempre me dicen, yo pensé que era del otro lado. Hay gente que dice, güey, tengo 2 años porque como soy doble del abuelo paterno, pues ahí estoy, ya me paré de cabeza, ya lo sané, lo resané, lo volví a resanar y tal, y cambia, No, pero no, no sí. cambia. Y era del otro lado del conflicto. Y dices, güey, pues es que sí, son tendencias, pero el DHS que te está afectando puede estar en cualquier parte de tu sistema, que básicamente, más que este concepto del doble y todo esto, acuérdate que aquí vemos qué rol te toca en un sistema Ujú. y cómo cambiar ese rol. Que ahí donde yo me compré, desde mi experiencia, ahí yo me la compré estar en el 100, porque me recuerdo que yo decía, no, pues es que César, ya estuve trabajando la parte de mi papá pues toda mi vida, ¿no? No, pues fíjate yo que no es, que no es el talla de tu papá, no es la talla de mamá. Yo, ¿qué? O sea, Claro. entonces no nomás se queda de porque tú me lo estás diciendo, No. sino que hay un porqué atrás, ¿no? Y está Claro. fundamentado. Entonces ahí Y es lo donde sientes, y sientes el cambio. sientes, Hay como un exactamente, de, exactamente. güey, Y tú, claro, no lo he visto, ¿no? sí, porque, o incluso que diga, güey, sí sabía que era de mi mamá, pero yo había visto, no había visto esa otra parte de Así mi es, mamá. así es. Estaba trabajando el perdón y pues la estaba intentando perdonar, pero me di cuenta que era otra cosa completamente diferente que no había visto, ¿no? Exacto. Entonces es como, es muy revelador la experiencia que tienes, porque no es porque tú me lo dijiste, sino por me diste nomás una pieza que yo hice que conectara y que me haga Claro. sentido lo que me estás diciendo. Claro. Sí, en ese momento sin buscar, a ver, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿No? Sin querer ser uno más disciplinario. Claro, Desde ahí lo sientes, dices, híjole, claro. sí. Entonces, ¿por qué? Porque entonces otra vez el sistema te vuelve a engañar que supuestamente tienes que trabajar el tema de papá, cuando realmente es el tema de matricidio, ¿no? Absolutamente, y las consecuencias. Por eso digo, un poco cerrando la charla de hoy, abriendo la puerta para esto, a ver quién se apunta a la próxima sesión a charlar sus experiencias. Que lo primero que cuando alguien estudia en SANEM, sobre todo ya los seminarios avanzados, pues hay un montón de gente que viene al básico porque quiere integrar la información y unos cuantos que dicen, yo quiero dedicarme a esto, y se meten y se bañan en esa complejidad y se dan cuenta que es un aprender a investigar, a sentir, pero que en el tema del acompañamiento, o sea, cuando tú te dedicas a la clínica, a procesos terapéuticos o quieres integrar esta información en tu práctica, lo primero que tienes que hacer es bajarte del pedestal. Sí. Bajarse del pedestal. Sí. Suena sencillo. Pero, uff. No. Sí. Porque justo sucede cuando la persona observa desde aquí. Entonces, es como cuando integra esto que tú decías, ay, güey, este compa solo me está dando información. Y estoy entendiendo lo que yo tengo que cambiar de mi forma de pensar, por lo tanto, de sentir, de actuar, y que tengo que estar observando eso y no esperando que algo milagrosamente me cambie y ya no tenga que hacer nada. O trabajarlo también, que no tienes que trabajarlo. No, sino aprender a más... fluir, aprender a observar, aprender a Sí. sentir, aprender a materializar, observar, sentir. Así es. Y eso es la vida. Ajá. Y esa es la lógica interna. Y ya cuando uno integra eso, dice, ay, güey, me falta, pero ya sé para dónde voy. Exacto. Y hay una evolución Sí. que puede uno observar, medir, con base, por eso cuando regresas a una consulta siempre yo hago una pregunta que es, ¿qué cambió y qué no cambió? Okay. Una evaluación. Sí, para que, sí, una autoevaluación. Claro. Por ejemplo. Entonces, eso, bajarse del pedestal implica darnos cuenta que que lo que hacemos es muy importante, pero que tiene que ver con la comunicación, con nuestra capacidad de conectarnos con la necesidad del otro, de comprenderse a sí mismo, con ese deseo, con ese impulso, y de que el proceso de información tiene que ver con lo que el otro necesita observar. No con mi método, no con mi modelo, no con mis herramientas, sino con ese otro y su necesidad de integrar esto, de sentir y de explicar lo que siente. Y para eso se requiere entender este modelo un poco más amplio de la historia y aprender a comunicarlo y aprender a compartirlo, ¿no? Y son cosas complicadas porque quiebran, porque hablar de cambiar de creencias no es, coño, no es algo que yo pueda hacer desde fuera, porque tiene que ver con la conciencia, y la conciencia es 100% interna, y eso es algo que me encanta de Luhmann, un sociólogo alemán, que el gran legado de Luhmann a la humanidad es que separa, hace modelos teóricos diferenciados para la psique, como algo 100% interno, y para la comunicación,
como algo 100% externo y que ambos se acoplan en el lenguaje. Creo que lo comentábamos en algún programa Sí. pasado, ¿no? Sí. Entonces, es decir, yo a través del lenguaje, que es comunicación, puedo compartirle algo que el otro genere cambios a nivel del proceso de conciencia, pero esos yo no los genero, güey, porque yo opero contigo en el ámbito de la comunicación, la conciencia es solo Y listo. mía. Y lo que se vuelve poco. Que luego ya a nivel místico le llaman alma. Y que, Y que te metes en muchos vericuetos porque hay puta mil perspectivas del alma, cabrón, ¿no? Entonces, no, pero acá nos vamos con un modelo teórico mega claro de lo que es la conciencia al nivel del lenguaje y que lo han dicho un montón, sobre todo desde Wittgenstein, que es contemporáneo de Freud, pero Wittgenstein le puso más que el psicoanálisis, que no parte del lenguaje que usa Freud, Wittgenstein hace un modelo para observar cómo se construye el lenguaje. Y eso no mames, no mames. Claro. Y de ahí nacen muchos modelos, muchísimos, se cambia la filosofía entera. Yo creo que esos seres tan importantes que pocas personas lo conocen, pero es fundamental. Sin él no había cibernética, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese cambio es sumamente importante irlo integrando. A la mera no tienen que entender a Wittgenstein, pues. Si no les gusta la filosofía, no hay pedo, pero eso se puede entender. Esto que acabo de decir, conciencia, comunicación. Entonces, los modelos de comunicación son sociales y culturales. Perdón, ¿yo? Sí, no, aumentando lo que estás diciendo, o sea, a lo mejor se puede escuchar un poco muy técnico, pero es más fácil de lo que es. Y entonces dejo de estudiar un alma que no se ve o un Dios que no sabes dónde está, sino que es esto. Y te sientas en algo que podemos ponernos de acuerdo, es lenguaje, cabrón. Y puede haber un diálogo. Y es conciencia, es decir, tú operas con pensamientos que son 100% internos, que los puedes expresar, ¿no? En procesos de comunicación. Y que no necesitas un manual, es nomás comunicar lo que estás sintiendo. Entonces se va acomodando todo para que hay que estudiar un chingo, y hay que prepararse, y hay que leer, y hay que apasionarse, y hay que escuchar, sobre todo aprender a escuchar. La comunicación es escuchar. Se escucha 100%. Es atrapar al otro, sentirlo, generar un modelo coherente de quién eres tú y esforzarme por explicarle a ese modelo y ratificar si lo que digo es coherente y ser flexible para cambiar el modelo. Digo, esto suena fácil, pero es un arte. Y esa es la emoción, porque Claro. o sea, es lo que estamos haciendo con esto, ¿no? Es esa emoción de poder, o sea, a ver, no desde una perspectiva porque yo tengo la razón y quiero que me la des, sino a ver, ¿cómo hacemos esto en este diálogo entre los dos para que se pueda comunicar? Y como bien decías, así de la ciencia, ¿no? A ver, recuerda, el tratar de comunicar al otro para que entienda la información que le estoy tratando de dar, ¿no? Sí. Entonces, esa es la ciencia, claro, ¿no? Y entonces ahí es donde se abren todos los caminos, claro, ahora sí todas las posibilidades, pero desde una mirada posible, claro, no desde una mirada que tienes que alcanzar un camino de yogi o de iluminado que nunca vamos a llegar, ¿no? Y creo que es la diferencia. Porque no hay necesidad, ya estamos ahí, cabrón. Exacto, porque no hay que llegar. Porque ya estamos ahí, cabrón. Pues bueno, está súper bueno el diálogo. Vamos a ir cerrando por esta, dejando las cosas aquí por hoy, porque si no podríamos seguir el resto de la vida hablando de ello. Es un tema sumamente apasionante, pero quedémonos con esto, ¿no? O sea, ¿por qué es tan interesante lo que hacemos en Sanem? Porque es un modelo que a partir de esta diferenciación ha generado formas donde la comunicación toca la conciencia. Porque tenemos un modelo que entiende esa separación, ¿no? Y entonces al haber una comunicación coherente que entiende que la conciencia es algo separado, se quita esto del método, se quita esto del modelo, que te impongo, que el protocolo, y entonces todas estas herramientas cobran sentido, porque yo digo, y esto es mío, es lo que a mí me ha gustado, a mí me ha servido, y tengo que, si soy terapeuta, encontrar lo que le sirva a este pelado que es otro. Y que no puedo decir que la conciencia no importa, porque estoy negando la mitad de mi cerebro al menos, que es la parte racional explicativa. Entonces necesito aprender a sentir, dejarme fluir, la parte mística, mágica, musical de la vida, pero también necesito una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué chingados me dio cáncer, chingada? ¿No? ¿Por qué? Y eso yo creo que es la frustración de todos, ¿no? ¿Por qué se muere un ser que amo, cabrón? ¿Por qué? Exacto.
Y luego uno piensa que no hay explicaciones, pero sí Que las sí hay. las hay. Y de Pero, todo, pero no es que yo de tenga todo. explicaciones para todo. No, Es que hay la un misma modelo te que lo te da, permite te lo da. encontrar tu porqué. Así es. Entonces te dice, te dan elementos para que desde dentro digas, ay, cabrón, Y ok, eso ya es, entendí. eso es increíble, Y ¿no? hay gente que Increíble. tarda a veces unos instantes, y hay gente que tarda años. Años Y depende de lo que está de esa historia, cariño, de esta mierda que nos han puesto, Ajá. ¿no? O sea, Sí, híjole, imagínate venir de una familia nazi, asesina, porque venimos de sus claro, historias, claro, ¿no? claro. Ahí lo traemos y lo vivimos y no, pues hay que sacarlo, no significa eso no es culpa, karma, es nomás un entendimiento de dónde vengo, entendiéndolo, Sin y a veces juicio, me sin tarda un nada. chingo en entender porque hay que cambiar un modelo mental, lo que hablamos la sesión pasada de los privilegios, la ideología puta, bloquea Sí. total, ay güey, pues mira, sí está medio de la chingada, pero es que vivo a toda madre, güey, pues te va a costar más cambiar que el que dice, no tengo nada que perder, hay que chingar a su madre. Eso es a veces también Sí, el ese es tema de lo otro. que tarda el Sí, tiempo. sí. Bueno, pues hay que estar pendiente del tema del tiempo también. También, sí. Si alguien más se suma y quiere acompañarnos, compartir alguna experiencia, Era estaría genial. genial. Por ahí, bienvenida, bienvenido. Si no, seguiremos hablando a ver qué va. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué es la finalidad de esto, no? La finalidad es empezar a comunicarlo de una manera más sencilla, Ujú. ¿no? Pero necesitamos esta retroalimentación para ver qué hace, qué más le sumamos, qué le quitamos, ¿no? Sí. Esa es la invitación. Perfecto. No, pues gracias por acompañarnos. Si alguien en algún momento quiere comentar, preguntar algo, eche un mensajito y lo tomamos en cuenta para Para el siguiente diálogo. Pues Joe, ¿Vale? muchísimas gracias, Bueno, viejo. muchas gracias. Como siempre, un placer Gracias y a todos. hasta la La próxima. próxima.